en el Cerro del Cuco, la formación montañosa que predomina en toda la colonia de Santa Eulalia y que supone el origen de todo, sobre todo porque aquí tuvo lugar una batalla donde participaron caballeros, donde estaban mandados por reyes y hasta sucedió un milagro. ¿Me acompañas? Nos encontramos en un lugar eminentemente estratégico. Tenemos 7 fortificaciones que rodean este lugar. Por ejemplo, si empezamos por esa parte, tenemos 3 de ellas. Ni más ni menos que vemos al fondo Villena con su impresionante castillo de la Atalaya. También tenemos ahí esa inmensa montaña que es ni más ni menos que lo que en Villena denominan como la Sierra de la Villa. Arriba del todo se encontraba desde el siglo X al siglo XVI, por ahí, un castillo también, el Castillo de Salvatierra. Aún conserva algunas ruinas, es muy interesante de subir. Luego, si seguís la línea de la montaña hasta el final, podéis ver un claro. Cuando ya desciende en unas pequeñas lomas, pues encima de una de ellas se encuentra otro castillo, también de época musulmana, que es el castillo de Campo de Mirra. Ahí se firmó en el año 1244 el Tratado de Mirra, el que dividió el Valle del Vinalopó en la parte cristiana y la parte castellana y la parte aragonesa. Si seguimos hacia la derecha, pues en primer lugar nos encontramos esa otra inmensa montaña que no es otra que la Peña Rubia. De un lado a otro, un poco más hacia adentro, pues discurre uno de los caminos históricos más interesantes que tenemos en esta zona. Viene desde Játiva y termina en Petrer. En un lado lo llamamos el Camino de los Valencianos, el otro el Camino de Játiva. Pero a fin de cuentas, digamos que correspondería con el antiguo puerto de Villar y que discurría por encima de la Peña Rubia. Si seguimos hacia la derecha, ya entramos en término municipal de Sacs y ahí pues podemos observar, por ejemplo, cómo hay una acumulación de pinos. Ahí se encuentra otro elemento defensivo, es ni más ni menos que la torre del emperador, que le llaman aquí. Esa torre, según parece, es ya de factura cristiana, por lo que, pasando a sus pies el Camino de los Valencianos, es decir, uno de los principales caminos de esa frontera que establecíamos antes, pues seguramente se construyó a partir de 1244. Si seguimos más hacia la derecha, pues nos encontraremos en un momento dado con el castillo de Sacs. No sé si lo podéis ver con esta bruma que hay, pero ahí se encuentra el castillo de Sacs. Lo podéis ver justo si bajáis el sombrero del Cid, podéis ver ese castillo. También, tiene 2 partes. La primera, tiene 3, podríamos decir. La primera parte se construyó en el siglo X, la segunda, la primera torre, la torre más pequeña, se construye en época almohade, en el siglo XII, y la tercera ya la manda a construir el marqués de Villena, don Juan Pacheco. Si seguimos hacia la derecha, rodeando más aún este cerro en el que nos encontramos, entramos ya en el término municipal de Salinas. Ahí tenemos los impresionantes Picachos de Cabreras y si seguimos más hacia la derecha podemos ver el final de la Sierra de Salinas, una impresionante montaña que se encuentra entre 3 poblaciones. En esas lomas que vemos ahí se encuentran los restos de otro castillo, los Castillejos, que según parece son de época cristiana también.